Técnicas de comprensión lectora. Presentado por Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Ciencia, tecnología y cultura al servicio del ser humano. Academia de Núcleo General. Activando el pensamiento, generamos conocimiento. Propósito: adquirir técnicas para un entendimiento más amplio sobre un tema o una cultura. En general, un mejor entendimiento sobre las cosas, que logre desarrollar aptitudes para comprender lo que se lee de un texto de una forma particular o global, utilizando técnicas de comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión lectora? Por lo general nos vemos envueltos en situaciones en las que un texto complejo, o bien, simple, pero que por otro lado contiene ideas abstractas, se vuelve complicado de comprender el tema, ya sea un libro de investigación y divulgación científica o una novela. La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global de un escrito. Sus estrategias generales son: darle coherencia al texto, interpretar las ideas abstractas y conceptos, retener la mayor cantidad de información, organizar y valorar la información. Control de la comprensión lectora. En el tema del control de la comprensión lectora, las personas que son buenas entienden lo que leen y cuando no lo hacen también. Para esto se necesita ser consciente de lo que lees y saber entenderlo e identificar lo que no entiendas. Y para esto puedes utilizar estrategias para saber qué es lo que estás leyendo. Estas estrategias se utilizan para saber comprender de qué es lo que habla el tema, captando las ideas principales, y aún así, si no comprendes el tema, formula preguntas de lo que no entiendas, y así podrás comprender tu lectura. Metacognición. Podemos definir la metacognición como pensar sobre el pensamiento, o bien, un análisis y arreglo antes y durante la lectura. Antes de la lectura, podrían aclarar su propósito para la lectura y la vista previa del texto. Durante la lectura, podrían supervisar su comprensión, ajustando su velocidad de lectura para adaptarse a la dificultad del texto y arreglar los problemas de comprensión que tienen. Sin importar el tipo de texto, debemos realizar un análisis e identificar dónde nos hemos perdido de las ideas principales y cómo podemos volver a ellas. Es fácil perderse de un concepto complejo dentro de una investigación o de un hecho importante en una historia. Para eso, necesitamos las estrategias de metacognición. Sus estrategias son: identificar dónde y cuándo se produce una dificultad, repetir una frase difícil o pasaje con tus propias palabras, mirar atrás a través del texto o bien, recapitular. En el primer ejemplo, vemos que es necesario identificar en qué punto nos hemos perdido o se ha producido una dificultad sin ser necesariamente un punto en específico. En este ejemplo es útil, dentro del análisis, repetir y reinterpretar una frase donde se produce una dificultad o hacer uso de la paráfrasis. El último ejemplo hace alusión a la recapitulación. Organizadores. Una de las principales características de los organizadores gráficos es que
que permiten el procesamiento de la información a través de imágenes y un pequeño texto, donde se muestra información detallada y concisa según el tema. Sus estrategias son ayudar a los estudiantes a centrarse en la estructura del texto, diferenciar entre la ficción y la no ficción a medida de que leen, dotar al alumno de las herramientas que pueden utilizar para examinar y mostrar las relaciones de un texto, ayudar a los estudiantes que escriben resúmenes a hacerlos bien organizados del texto. Aquí tenemos un claro ejemplo de un organizador gráfico. En primera parte tenemos el tema, después los subtemas, seguido de las ideas principales, y de estas se derivan varios conceptos de los mismos. Conclusión. Las técnicas de comprensión lectora nos permiten evaluar nuestras ideas finales sobre el tema de un texto. Nos permiten identificar qué es lo que no entiendo, saber dónde y cuándo se nos dificulta el texto, utilizar organizadores a nuestra conveniencia y necesidad.